¿Y si el universo ya hubiera escrito en ti un código oculto que revela quién eres y hacia dónde vas? Desde los tiempos más antiguos, la humanidad ha sentido que la vida no transcurre de manera aleatoria, sino que está sostenida por un tejido invisible que la ordena y le otorga sentido. Un entramado que muchos sabios identificaron en los números, pues comprendieron que más allá de las cantidades o de su uso práctico en el comercio y la arquitectura, los números eran vibraciones, fuerzas vivas que transmitían mensajes ocultos y que podían ser leídos como un lenguaje del universo. Cuando observamos el instante en que nacemos, el minuto exacto en que inhalamos el primer soplo de aire, no estamos simplemente entrando en la existencia, estamos sellando una alianza con la vibración cósmica de ese momento. Y en ese sello se encuentra grabada la huella que nos acompañará en el camino. Por eso, el último número del año de nacimiento no es una casualidad ni un simple dato cronológico. Es una clave que nos conecta con la energía primordial que guía nuestra existencia y que actúa como brújula espiritual. Los pitagóricos lo sabían bien y enseñaban que el universo es una sinfonía en movimiento donde cada número representa una nota que vibra en armonía con todas las demás, creando una música silenciosa que da forma a la materia, al tiempo y a la conciencia. En ese sentido, nacer en un año específico significa entrar en sintonía con una nota concreta de esa melodía eterna. Y el último dígito de ese año se convierte en la firma energética de nuestro espíritu en esta encarnación. No se trata de determinismo rígido, sino de un mapa, de una orientación que muestra cuál es la dirección más natural para que el alma despliegue su propósito. Comprender el significado de este número es como recordar el idioma olvidado del alma. Un idioma que no se estudia con la mente, sino que se reconoce con la intuición y se activa a través de la experiencia. Por eso, adentrarse en este conocimiento es abrir una puerta hacia una comprensión más amplia de lo que somos y hacia una manera más consciente de caminar el destino que hemos elegido antes de nacer. La vibración del número 0, por ejemplo, encierra un misterio profundo, pues representa el vacío fecundo, el círculo que no tiene principio ni fin, la matriz de donde todo surge y a donde todo retorna. Quien trae este sello en su año de nacimiento porta la energía de lo ilimitado, la memoria de la unidad con lo divino, pero también el desafío de no perderse en la dispersión. El 0 es potencia pura y enseña a reconocer que la nada no es ausencia, sino la plenitud que antecede a toda manifestación. El número 1, en cambio, simboliza el inicio, la chispa creadora, el impulso que rompe el silencio y da lugar a lo nuevo. Es la energía del pionero, del que abre caminos y asume el riesgo de caminar solo, para mostrar a los demás que hay horizontes aún no explorados. Quien nace con esta vibración lleva en el alma el llamado a liderar, a ser faro en medio de la oscuridad, pero también el aprendizaje de no confundir liderazgo con egoísmo. El 1 enseña que el verdadero poder está en conectar con la fuente interior y desde allí irradiar confianza y determinación. El 2 trae consigo la vibración de la unión, del espejo y del reflejo, pues todo en su esencia habla de dualidad. Es la fuerza que invita a reconocer al otro como parte de uno mismo y que convierte la vida en un diálogo constante entre luz y sombra, entre interior y exterior. El alma que nace bajo este sello viene a aprender el arte de la cooperación, la empatía y la armonía, a descubrir que el verdadero crecimiento surge del equilibrio entre dar y recibir. Sin embargo, el 2 también plantea la prueba de no perderse en la dependencia ni en el miedo a la soledad, recordando siempre que la unión más importante es la que se establece con lo divino en el corazón.
El número 3 es la vibración de la creatividad, de la palabra y de la expresión. Es la energía que da voz al alma y que la invita a manifestar belleza a través de los lenguajes del arte, de la comunicación y de la imaginación. Quien porta este número trae consigo la chispa de la inspiración y el don de encender la alegría en los demás, pues el 3 irradia entusiasmo y genera movimiento. Su desafío está en no disiparse en la superficialidad ni en vivir únicamente de apariencias, sino en descubrir que la verdadera creación nace cuando se conecta la palabra con la verdad del espíritu. El 4, por su parte, simboliza la estructura, la base firme sobre la cual se edifica la vida. Es la vibración del orden, de la disciplina y de la manifestación en la materia. Quien nace bajo este sello viene con la misión de construir, de establecer raíces y de dar forma tangible a las ideas. Es la energía que recuerda que el espíritu necesita anclarse en lo concreto para florecer, que los sueños requieren trabajo constante y paciencia para manifestarse. Sin embargo, el 4 también enseña a no caer en la rigidez excesiva, recordando que la solidez no excluye la flexibilidad, sino que ambas se complementan como el árbol que crece firme porque sabe balancearse con el viento. En este recorrido por las primeras vibraciones comprendemos que cada número no es solo una cifra, sino un arquetipo espiritual, una llave que abre la puerta hacia un aspecto del alma y del universo. Al meditar en ellos, no estamos interpretando datos externos, sino reconociendo partes ocultas de nosotros mismos. El último dígito del año de nacimiento nos invita a integrar estas enseñanzas y a recordar que no llegamos al mundo por azar, sino en perfecta sintonía con un compás cósmico que resuena en cada respiración. Y así, los primeros números, del 0 al 4, nos muestran las bases sobre las que se edifica la experiencia humana, el misterio del vacío creador, la chispa del inicio, la danza de los opuestos, la fuerza de la palabra y la estructura de la vida. Cada uno ofrece un reflejo y un aprendizaje, cada uno nos conecta con un aspecto del viaje espiritual que hemos venido a recorrer. Comprenderlos es reconocernos en ellos, porque más allá de la apariencia somos vibración, somos números que respiran en el corazón del universo. El número 5 irrumpe en el sendero como la vibración del cambio, de la libertad y de la expansión. Representa la energía que no se conforma con lo establecido y que busca constantemente nuevas experiencias para ampliar la conciencia. Es el viajero del espíritu, el que no teme a las rutas desconocidas porque intuye que cada transformación trae consigo una enseñanza. Quien nace bajo esta frecuencia porta el llamado a romper límites, a experimentar y a descubrir la sabiduría que se esconde en lo inesperado. Pero la lección del 5 no es solo movimiento, también es responsabilidad, porque la verdadera libertad no se trata de escapar de todo, sino de aprender a elegir conscientemente los caminos que expanden el alma sin destruir lo que la sostiene. El 5 nos recuerda que cada giro en la vida es un puente hacia una versión más amplia de nosotros mismos. El número 6 se abre como símbolo del amor, de la compasión y de la belleza armónica. Es la vibración del servicio y de la entrega desinteresada, la fuerza que impulsa a cuidar, a sanar y a abrazar a otros con comprensión. Quien encarna esta energía trae la misión de sembrar paz en su entorno, de convertir el hogar y la comunidad en un reflejo de la armonía cósmica. El 6 está asociado a la familia, a los vínculos y a la responsabilidad afectiva, pero no solo en lo humano, también en la relación con toda la creación. Enseña que amar no es posesión ni sacrificio, sino una expansión natural del corazón que reconoce lo sagrado en todo lo que existe.
Su desafío consiste en no perderse en el exceso de entrega ni en la necesidad de aprobación, porque el verdadero amor surge cuando uno es capaz de dar desde la plenitud interior, sin cadenas ni expectativas. El número 7 se revela como el guardián del misterio, la vibración de la introspección, de la sabiduría interior y de la conexión con lo invisible. Es el número de los buscadores, de aquellos que sienten que la vida es mucho más que lo evidente y que emprenden un viaje hacia el interior para descubrir los secretos de la existencia. Quien nace bajo la influencia del 7 lleva en el alma la inquietud espiritual, el deseo de entender el propósito profundo que se esconde tras cada experiencia. Es el número de los filósofos, de los místicos y de los contemplativos, pero también de los científicos que saben que el universo está lleno de enigmas por descifrar. El 7 invita a cultivar el silencio, a desarrollar la intuición y a reconocer que la verdadera sabiduría no se obtiene acumulando conocimientos, sino aprendiendo a escuchar la voz interior que conecta con lo eterno. El número 8 manifiesta la vibración de la abundancia, del poder y de la transformación a través de la materia. Es la energía que recuerda que el espíritu no solo habita en lo sutil, sino que también se expresa en la creación tangible, en el mundo de las formas y en la capacidad de manifestar. Quien lleva este sello viene a aprender la relación entre lo material y lo espiritual, a descubrir que la prosperidad no es únicamente riqueza externa, sino equilibrio, justicia y capacidad de dar y recibir en armonía. El 8, representado por el símbolo del infinito, muestra que todo poder debe ser usado con responsabilidad y que la verdadera abundancia surge cuando la energía circula sin estancarse. Es el número de la ley de causa y efecto, el recordatorio de que todo lo que sembramos regresa multiplicado, y por ello, quien porta esta vibración tiene el aprendizaje de usar su fuerza creadora con ética y conciencia. El número 9 aparece como la culminación de un ciclo, la vibración de la sabiduría adquirida a través de la experiencia y del llamado a trascender lo personal para abrazar lo universal. Representa la compasión elevada, el amor incondicional que no distingue fronteras ni credos. Es la energía de quienes vienen a cerrar procesos y a convertirse en guías para los demás, compartiendo lo que aprendieron en su recorrido. El 9 simboliza el humanitarismo, el servicio desinteresado y la capacidad de ver más allá del ego para trabajar por el bien colectivo. Quien nace bajo su influencia siente el impulso de sanar heridas antiguas, tanto propias como de la humanidad, y de recordar que todo final no es una pérdida, sino una puerta hacia un renacimiento. El 9 enseña que el propósito de cada ciclo es preparar el terreno para lo nuevo, que el alma no se detiene en los cierres, sino que se expande hacia horizontes cada vez más amplios. Cuando observamos el conjunto de estas vibraciones, del 5 al 9, comprendemos que representan el movimiento ascendente del alma en busca de expansión y trascendencia. El 5 nos empuja a salir de la zona conocida, el 6 nos invita a amar y a reconocer la belleza en la entrega, el 7 nos conduce hacia la contemplación del misterio, el 8 nos recuerda la fuerza de la materia como vehículo de manifestación, y el 9 nos muestra la síntesis y la compasión universal. Cada número no es un destino fijo, sino una invitación, una clave que se activa en la medida en que vivimos con conciencia. El último dígito del año de nacimiento se convierte entonces en un recordatorio de cuál es el aprendizaje principal que nuestra alma eligió experimentar en esta encarnación. No es un límite, sino una brújula que señala dónde se encuentra el terreno más fértil para nuestro crecimiento.
Así, quien porta un 5 está llamado a aprender de los cambios, quien trae un 6 a expandir el amor, quien vibra con el 7 a descubrir lo invisible, quien vive con el 8 a dominar la materia con conciencia y quien camina con el 9 a convertirse en puente de sabiduría y compasión. Pero más allá de interpretaciones individuales, estos números nos muestran también una enseñanza colectiva. La humanidad entera está atravesando ciclos de aprendizaje en los que cada vibración aporta una lección al conjunto. En este sentido, cada persona no solo lleva su número para sí misma, sino que lo comparte con la trama universal, aportando al tejido colectivo la nota que le corresponde. Así, los números se revelan no como símbolos muertos, sino como corrientes vivas que atraviesan la existencia, recordándonos que formamos parte de un lenguaje cósmico en el que todo tiene un orden, un sentido y una resonancia. Reconocerlo es despertar a la certeza de que no estamos perdidos en un universo indiferente, sino que habitamos en una sinfonía donde cada vida, cada nacimiento y cada número son parte esencial de la obra eterna. El lenguaje de los números se despliega como una geometría sagrada que no solo está presente en la estructura del cosmos, sino también en la experiencia personal de cada alma. Desde el 1 que nos recuerda la chispa creadora, hasta el 9 que nos muestra la síntesis y la trascendencia, cada vibración numérica constituye un peldaño de ascenso hacia la comprensión espiritual. Pero comprender estos símbolos no se trata de coleccionar significados abstractos, sino de aprender a encarnarlos, de vivirlos como principios que guían cada paso de nuestra existencia. El 1 es el inicio, el impulso de nacer, el llamado a reconocernos como seres únicos que, al mismo tiempo, forman parte de un todo mayor. Representa la fuerza que nos invita a dar el primer paso, aunque exista incertidumbre, porque en el fondo de esa vibración habita la certeza de que somos manifestaciones de una misma fuente. El 2 aparece para recordarnos que la vida no se construye en soledad, sino en el encuentro con el otro, y que la dualidad es la puerta hacia la reconciliación. Es la vibración que nos enseña la importancia de escuchar, de crear equilibrio, de comprender que toda diferencia puede convertirse en un puente cuando se mira con ojos de unidad. El 3 es la expresión del espíritu en forma de creatividad, palabra y expansión. Es el canto del alma que necesita manifestarse en obras, en ideas y en gestos que eleven. Nos recuerda que cada uno de nosotros porta la capacidad de ser co-creador de belleza y que la creatividad no es un lujo, sino un lenguaje natural del espíritu. El 4, en contraste, nos ancla, nos pide estructura, disciplina y compromiso. Nos enseña que la espiritualidad no se sostiene solo en intuiciones efímeras, sino también en la constancia de un camino que se recorre día tras día, construyendo con paciencia los cimientos de nuestra evolución. El 5 rompe las paredes del hábito y abre las ventanas al viento del cambio. Nos recuerda que la vida es movimiento y que resistirse a él solo genera sufrimiento. Su vibración enseña a abrazar lo desconocido, a confiar en que cada transformación trae consigo un despertar. El 6, entonces, nos llama a amar, a cuidar y a reconocer lo sagrado en lo cotidiano. Nos muestra que la verdadera espiritualidad no está aislada en templos apartados, sino en el acto simple de servir, de ofrecer comprensión y ternura, de sanar heridas con la presencia amorosa. El 7 nos invita a detenernos, a contemplar y a penetrar en el misterio. Su fuerza abre la puerta del silencio interior, donde se esconde la verdadera sabiduría. Nos enseña que no todo se entiende con la razón, y que hay verdades que solo pueden ser percibidas cuando el alma aprende a escuchar lo invisible.
El 8, en su vibración de poder y abundancia, nos muestra que lo espiritual también se manifiesta en la materia, que prosperar con conciencia es un acto sagrado y que el equilibrio entre dar y recibir refleja la armonía del universo. Finalmente, el 9 se erige como síntesis, como compasión y como trascendencia. Nos recuerda que toda experiencia, por dolorosa o luminosa que sea, se convierte en semilla de sabiduría cuando se comparte con amor hacia el colectivo. Al recorrer estas 9 vibraciones, comprendemos que no son fragmentos aislados, sino fases de un mismo viaje. Cada número es un maestro, y el conjunto forma una escalera que eleva al alma hacia niveles superiores de conciencia. El último dígito del año de nacimiento se convierte en la llave que abre el aprendizaje central de esta vida. Pero al mismo tiempo, todos los números nos tocan, porque forman parte de la sinfonía universal en la que estamos inmersos. La aplicación práctica de estas enseñanzas comienza con la observación. Reconocer el número que resuena en nuestro nacimiento es aceptar que esa vibración será una constante que nos mostrará retos y oportunidades. Pero no se trata de usarlo como etiqueta fija, sino de comprender que se abre como un mapa de crecimiento. Por ejemplo, quien vibra con el 2 tendrá que aprender a sanar las heridas de la dependencia y cultivar la cooperación, mientras que quien porta el 8 deberá enfrentar pruebas relacionadas con el poder, el uso ético de la abundancia y la transformación de la materia en vehículo de conciencia. Sin embargo, el camino no se limita al autoconocimiento individual. Estos números nos invitan a observar también los ciclos colectivos, las fechas significativas, los momentos en que la vida parece hablar en códigos. El lenguaje numérico aparece en las sincronicidades, en los patrones que se repiten, en los sueños que muestran secuencias y en las experiencias que llegan con una precisión que no puede atribuirse al azar. En esos instantes, el alma reconoce que está participando en un diálogo con lo divino, que el universo responde con símbolos que deben ser leídos con el corazón. Una práctica sencilla para aplicar este conocimiento es llevar un registro de las recurrencias numéricas que aparecen en la vida cotidiana. Tal vez observes que ciertos dígitos se repiten en relojes, en direcciones, en recibos o en encuentros significativos. Esas repeticiones no son casuales, son recordatorios de que una vibración específica busca tu atención para integrarse en tu conciencia. El ejercicio consiste en detenerse, respirar y preguntarse cuál es el mensaje que ese número trae en ese momento. Con el tiempo, descubrirás que esta práctica se convierte en un lenguaje íntimo entre tu alma y el universo. Otra forma de encarnar estas enseñanzas es meditar en cada número como si fuera un mantra o un arquetipo energético. Visualizar el 1 como un rayo de luz pura que recuerda la unidad, el 2 como dos fuerzas que se entrelazan en equilibrio, el 3 como una danza de creatividad, el 4 como un cuadrado firme y estable, el 5 como una espiral que se expande, el 6 como un corazón luminoso que abraza, el 7 como una estrella que guía en la noche, el 8 como el infinito que se equilibra y el 9 como un círculo que se cierra y renace. Al meditar en estas imágenes, la vibración numérica se impregna en la conciencia y comienza a transformar la manera en que percibimos la vida. En última instancia, el viaje a través de los números nos recuerda que la existencia entera es un lenguaje y que aprender a leerlo es despertar del sueño de la separación. Cada nacimiento trae consigo un número. Cada encuentro lleva una vibración, cada ciclo de la humanidad resuena con un aprendizaje colectivo. No es necesario forzar la mente para comprenderlo, basta con abrir el corazón y dejar que los símbolos se revelen poco a poco, como semillas que germinan en el silencio.
Así, el último dígito del año de nacimiento se convierte en una brújula que orienta el camino. Pero más allá de él, todo número es una puerta hacia el misterio. Aprender a escucharlos es recordar que el universo nos habla en claves sencillas, que lo divino se esconde en lo cotidiano y que lo sagrado está siempre presente, esperando que afinemos nuestra percepción. Al hacerlo, descubrimos que nuestra vida no es un hecho aislado, sino una nota en la melodía eterna del cosmos. Los números entonces dejan de ser simples cifras para convertirse en compañeros de viaje. Nos muestran dónde aprender, qué integrar y cómo expandirnos, hasta que llegue el momento de cerrar un ciclo y comenzar otro, en la infinita espiral de la existencia. Y en ese reconocimiento surge la certeza de que el alma nunca está perdida, porque siempre hay un lenguaje secreto que la guía, el lenguaje de los números que vibra en cada nacimiento, en cada latido y en cada instante de nuestra vida. La vida entera es un diálogo entre tu alma y el universo, y los números son las notas con las que ese diálogo se compone. Escuchar su vibración es recordar que nada es casualidad y que cada instante guarda un mensaje oculto para quien sabe mirar. Si este conocimiento despertó algo en ti, comparte en los comentarios qué número vibra en tu vida. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir explorando juntos los misterios que nos conectan con lo divino.